Tal, estimados jóvenes? ¿Cómo están? Vamos a continuar con la clase que tuvimos de forma sincrónica. Estábamos hablando de generalidades de semiología y de historia clínica. Nos quedamos hablando de las características cardinales de los síntomas. Esto es muy importante a la hora de la realización de la presente enfermedad, ya que es una forma de poder hacer una descripción detallada de los síntomas. Estos 107 características cardinales de los síntomas, como les decía yo, incluyen la localización y la irradiación, la calidad, la cuantificación, la cronología, el escenario, los factores modificantes y los síntomas asociados. Y en la clase anterior pusimos el ejemplo para un dolor torácico que sospechamos que es el origen isquémico. Entonces hablamos de la localización retroesternal, de su carácter opresivo o transfictivo, de una instauración predominantemente súbita, una intensidad muy alta en la escala visual análoga que la vamos a ver a continuación, una duración entre 5 y 20 minutos, puede desencadenarse al reposo o al ejercicio, también puede ser desencadenado por estrés, el periodo digestivo, hipertensión descontrolada. Normalmente el dolor de origen isquémico puede ceder con el reposo si ha sido desencadenado al ejercicio o puede ser aliviado con nitroglicerina en el caso del paciente que ya sabe que tiene un antecedente de cardiopatía isquémica. Y hablábamos que los síntomas asociados son síntomas como náusea, sudoración, angustia, sensación de muerte. Esta es otra forma de evaluar los síntomas cardinales del dolor. Se los pongo como un recurso mnemotécnico que se llama Alicia e incluyen la A de aparición o antigüedad. Aquí estamos hablando de cuánto tiempo de evolución. La L de localización y también de propagación del dolor en este caso. La I de irradiación, que es hacia dónde el dolor se va. Por ejemplo, el dolor me comienza en la región retroesternal o precordial, pero se me va para la espalda, se me va para el epigastrio, se me va para el brazo izquierdo, se me va para la mandíbula. Luego el carácter del dolor es muy importante, el carácter opresivo, transfictivo es característico del origen isquémico, la intensidad, que ya vamos a hablar, el dolor leve, moderado, severo, y los agravantes y los atenuantes. En esta diapositiva les presento la escala visual análoga o EVA por sus siglas, EVA. Y básicamente es un intento por entender la intensidad del dolor. Como hablamos al inicio, el dolor es un síntoma y por tanto es subjetivo. Médicamente no podemos saber cuánto es el dolor del paciente, excepto que él trate de expresarlo a través de estas escalas. Entonces, en la escala visual análoga, por ejemplo, para el paciente que es niño también o adulto mayor, que no tiene estudios académicos superiores, ponerle las caritas, ¿verdad? Las caritas alegres significa que el dolor está presente, pero es leve. Una carita seria, un poco triste, sería un dolor moderado, y una carita que está aquí muy severo o intenso. Entonces uno le dice señale con su dedito, ¿verdad? ¿Cómo se siente usted respecto al dolor? ¿Se siente muy suave el dolor o lo siente muy fuerte o lo siente intermedio? Y ya el paciente lo señala. También podemos hacer una escala numérica, ¿verdad? Del 1 al 10, ¿qué tan fuerte es su dolor? Si el 0 y el 1 es casi un dolor muy leve, y el 9 y el 10 el dolor más fuerte que ha sentido en su vida. Entonces el paciente dice un dolor 7. Entonces usted pone un dolor leve a moderado. En la presente enfermedad y en la descripción de la anamnesis debemos de ser detallistas y tratar de describir la mayoría de los vínculos que puedan haber con la enfermedad. ¿A qué me refiero con esto? Si la enfermedad tiene ya un tiempo de evolución, ¿qué medicamentos ha tomado? ¿Ha consultado en algún lugar? ¿Con qué médico consultó? Incluso podemos preguntar el nombre, aunque no lo coloquemos en la historia. ¿Qué tipo de médico? ¿Era un especialista? ¿Era un cirujano? ¿Era un endocrinólogo? ¿Era un cardiólogo? De acuerdo al padecimiento que estemos evaluando. ¿Le realizaron alguna prueba, algún examen? ¿Cuál fue el resultado de esos exámenes si es que lo anda en el momento? Si le dieron algún tratamiento, ¿cuál fue? Si tuvo buenos resultados con el tratamiento, si le indicaron cambios o modificaciones en el estilo de vida, si el paciente hizo esas modificaciones. Este es un ejemplo de los detalles que podemos sacar, ¿verdad? De cada síntoma o signo de nuestro paciente. Todo esto con el objetivo de tener la mejor información para poder hacer un diagnóstico y un tratamiento apropiado. Por ejemplo, yo acá les coloco una serie de preguntas que pueden ser o servirles
como parámetro, ¿verdad? Sin embargo, cuando entablamos una conversación, una relación con un paciente, las preguntas deben de ir surgiendo, pero hay un requisito para poder hacer este interrogatorio dirigido y el requisito es que debemos de conocer las patologías. Si no, no vamos a hallar qué preguntar. Entonces, ahorita es momento de ir a leer esos temas obligatorios, los síntomas, porque cefalea, disnea, fiebre, edema son síntomas muy frecuentes y están asociados a enfermedades. Por ejemplo, cefalea asociada a migraña, asociada a cefalea tensional, asociada a cefaleas secundarias por tumores cerebrales. Edema asociado con insuficiencia cardíaca, asociado con insuficiencia renal. Entonces, nosotros no vamos a poder saber qué preguntarle a un paciente con edema si no sabemos las patologías en qué consisten. Por ejemplo, en la insuficiencia renal, el edema o retención de líquidos o retención hídrica es preferentemente matutino y es preferentemente en los miembros superiores y en el rostro, mientras que el edema de patologías cardiovasculares como la insuficiencia cardíaca es predominantemente en la tarde-noche y es predominantemente en las zonas declives como los miembros inferiores. Entonces, si nosotros no sabemos eso, no vamos a saber qué preguntarle a un paciente, ni tampoco vamos a poder llegar a un diagnóstico. Entonces, la importancia de esta materia, de esta clase en especial, es motivarlos a que lean porque cuando uno lee las patologías, uno sabe qué signos y síntomas son más frecuentes y qué debe preguntar. Pero como les decía, les pongo algunos ejemplos, como preguntarle cuándo comenzó a sentirse mal, tratar de trazar una línea, les decía al inicio de la clase, entre cuando estaba bien el paciente o aparentemente bien de salud y cuando comenzaron algunos síntomas que pusieron en deterioro dicha salud. También si es la primera vez de los síntomas, ya después que usted ha terminado con la mayoría de preguntas, es primera vez que presenta eso y ya habíamos hablado. Si el paciente contesta que es primera vez, ok. Si contesta que es segunda vez, ¿qué pasó la primera vez? Y hacer todos los detalles que podamos. También en algunos casos, algunos libros recomiendan que preguntemos a qué el paciente atribuye la enfermedad. Por ejemplo, el paciente que llega con diarrea, con fiebre, con dolor abdominal de 1 o 2 días de evolución, uno puede preguntar, ¿ha comido algo que estuvo en descomposición o algo de dudosa procedencia? Y a menudo el paciente dice, sí, fui a comer pupusas y comí curtido o comí mariscos, ¿verdad? En un lugar que no estoy muy seguro de la higiene y posiblemente eso es la causa de la enfermedad. También cuando estábamos hablando de tratar de trazar una línea de cuándo comenzó la enfermedad, podemos preguntarle al paciente qué precedió al estado de enfermedad, cómo estaba. Si el paciente estaba bastante bien, él va a decir, doctor, estaba o doctora, estaba normal, yo no sentía nada, estaba trabajando. O puede ser que el paciente diga, no, yo he estado en cama, y entonces ustedes ahí tienen que volver a rehistoriar para volver a intentar trazar esa línea desde que el paciente comenzó a enfermar. Si el paciente presenta síntomas repetitivos o de larga evolución, es importante preguntar cuántas veces ha tenido esta sintomatología y si alguna vez ha consultado. Si le hicieron exámenes, si le dieron un diagnóstico, qué tratamiento recibió o si se ha automedicado, que es en la cultura nuestra muy frecuente. Si el paciente, decíamos al inicio, tiene antecedentes personales relacionados con la enfermedad actual, deben consignarse al comienzo. Quizás aquí no se vayan a confundir. Si el paciente tiene antecedentes personales, tales como diabetes, hipertensión, dislipidemia, entendida como aumento del colesterol y triglicéridos, enfermedad renal crónica, cirrosis o etilismo como uno de los hábitos de riesgo para la salud, deben de consignarse después de la edad del paciente. Ejemplo, paciente masculino de 24 años, etilista crónico desde hace 10 años, por ejemplo. O paciente masculino de 68 años, diabético desde hace 25 años. Tratado con y ya comienza, ¿verdad? Paciente femenina de 48 años, hipertensa desde hace 10 años, tratada con. Entonces, yo les recomiendo que estos antecedentes personales los coloquen en la presente enfermedad después de la edad del paciente. Y aquí les pongo el ejemplo, paciente masculino de 48 años con antecedentes de hipertensión, diabetes y dislipidemia, tratado con todos los medicamentos, quien encontrándose en aparente buen estado de salud, hoy consulta por 3 horas de inicio de dolor torácico. ¿Qué significa esto? Que este paciente estaba estable,
el día de ayer estaba bien y hace 3 horas comenzó con la sintomatología, ¿verdad? Entonces, esta es una forma, les doy un tip, ¿verdad? De cómo podrían iniciar su presente enfermedad. Se los digo porque yo sé que ya hay tutores que ya les dijeron, tal día me entregan su primera historia, entonces esto les puede servir para esas primeras historias. A medida que vayan haciendo historias, van a ir agarrando experiencia. Ya habíamos hablado de esto también, pero es importante reforzarlo. Dijimos que cuando ustedes estén haciendo el interrogatorio al paciente, el paciente contestará positivamente o afirmativamente a algunas de sus preguntas. A esto le llamamos evidentemente las afirmaciones. Pero hay algunas preguntas a las que el paciente contestará negativamente, diciendo, no, no he tenido eso, no, no he tenido eso. Y a eso le llamamos negaciones. Habíamos explicado que las afirmaciones tienen valor en el sentido de que nos señalan la situación que ahorita está causando enfermedad. Pero las negaciones nos ayudan cuando estemos realizando el diagnóstico diferencial. ¿Qué tiene esta paciente? COVID, sinusitis u otitis. Entonces, para las negaciones nos van a servir. Si el paciente no tiene otalgia ni secreción por el oído, pensar en una otitis sería muy descabellado. El paciente no tiene dolor nasal, congestión nasal, halitosis, sería descabellado pensar en sinusitis, ¿verdad? Entonces, eso nos ayuda, las negaciones nos ayudan con el diagnóstico diferencial. También una característica muy importante de la anamnesis, específicamente del interrogatorio, es que debe utilizar términos médicos. Esto es un poco complicado porque el paciente nos va a decir un montón de síntomas. Por ejemplo, nos va a decir, fíjese doctora que vengo por calentura, me duele la cabeza, me está sangrando la nariz, me arde para orinar y me duele la espalda. Entonces ustedes tienen que decir, la paciente tiene fiebre y a hablar de la fiebre cuantificada, no cuantificada, de tipo continuo, intermitente, con escalofríos y diaforesis. El paciente solo les dice calentura. Ustedes tienen que investigar todas las características de la fiebre. Y doctor, ¿y cómo voy a saber? En su tema obligatorio de fiebre van a encontrar estas características que tienen que investigar. Decíamos que tiene fiebre, tenía dolor de cabeza, es cefalea. Y de la cefalea, ¿dónde está localizada? ¿Es holocraniana en toda la cabeza? ¿Es occipital o es frontal o es hemicránea, derecha o izquierda? ¿El carácter es pulsátil, es opresivo o mixto en algunos casos? ¿Se acompaña de fotofobia, de fonofobia? ¿Mejora con dormir? ¿Se presenta en relación con el ciclo menstrual o con la ingesta de alimentos? Tiene ardor al orinar, término disuria. Entonces, a investigar, ¿verdad? Hay cambios en el color de la orina, hay cambios en el olor de la orina, hay dolor de espalda, dolor lumbar. Entonces, nosotros tenemos que hacer una traducción literalmente de la terminología popular a la terminología médica. Esta es una característica obligatoria de la presente enfermedad. Por ejemplo, un motivo de consulta frecuente en las unidades de emergencia es el paciente que llega porque se desmayó. Entonces, ante un paciente que ha sufrido un desmayo, popularmente hablando, tenemos que investigar dos cosas. Uno, si se desmayó es porque perdió el tono postural y digamos que cayó al suelo. Podemos decirlo de esa manera. Pero una vez esto sucedió, hay que averiguar si el paciente perdió la conciencia o no perdió la conciencia. Si perdió la conciencia, se llama síncope. Si no perdió la conciencia, se llama lipotimia. Esto es para fines del término que vamos a utilizar en la presente enfermedad. Y también para ver la gravedad, porque si perdió la conciencia, podría ser un síncope, podría ser una convulsión y el paciente amerita un ingreso. Si es una lipotimia, no necesariamente. Pero, doctor, ¿y cómo vamos a saber si perdió la conciencia o no perdió la conciencia? Bueno, pueden hacer esta pregunta. Cuando se desmayó y la llegaron a auxiliar, ¿usted escuchaba que le hablaban? Si el paciente dice, sí, yo oía, pero no respondía porque me sentía mal, ese paciente no perdió la conciencia. Pero si el paciente dice, doctora, yo ni sentí que me pasó y cuando vine a despertar estaba en el hospital, ese paciente perdió la conciencia. Y ese sería síncope. Por supuesto que esta no es una regla de oro, pero en la mayor parte de los casos esto es así. Otra característica o clave importante en la anamnesis, específicamente en la presente enfermedad. Cuidado con consignar datos sin profundizar en ellos. Por ejemplo, paciente que consulta por 5 días de dolor abdominal, se automedicó con coliticil, pero no mejoró.
ese es un dato sin profundizar. ¿Qué características tiene ese dolor abdominal? ¿Está localizado en epigastrio, en hipocondrio derecho, en fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda, o es generalizado? ¿Es de tipo cólico, es de tipo continuo, se desencadena por alimentos, se desencadena por pasar periodos prolongados sin comer? Es exacerbado por gases o acompañado de gases, eructos, estreñimiento, diarrea. Entonces, de cada síntoma debemos de profundizar. Debemos evitar colocar datos sin profundizar. También cuidado con los antecedentes que el paciente nos dice. El paciente nos va a decir padezco de gastritis, de colitis, de migraña, de insomnio. Y entonces nosotros tenemos que decir quién le hizo ese diagnóstico. Ah, mi vecina me ha dicho que como ella tiene eso, yo tengo también lo mismo. Y no puede ser. Esos entonces no son antecedentes patológicos, esos son sospechas del paciente que quizás tiene. Y es nuestra obligación averiguarlos y aclararlos. Cuando el paciente no te diga soy diabética, soy hipertensa, soy hipotiroidea, soy cirrótico, soy insuficiente renal, tenemos que preguntar quién le hizo el diagnóstico, cuándo y qué medicamentos consume. ¿Le han dejado algún examen recientemente para confirmar ese diagnóstico y el tratamiento que esté tomando? Por otro lado, y aunque dijimos que el paciente es muy importante, la relación médico-paciente es muy importante y que tenemos que dejar que el paciente hable y exprese con el interrogatorio dirigido, tampoco tenemos que aceptar todo lo que el paciente nos dice. Por ejemplo, van a encontrar pacientes que dicen, mire doctora, yo era hipertensa, pero me comencé a tomar unos ajos y se me curó. Aunque tengamos mucho respeto y con mucha diplomacia, tenemos que explicarle, mire, no, lo más seguro es que usted no era hipertensa. El ajo no es un medicamento para la hipertensión. Entonces, usted quizás lo que tuvo fue una hipertensión reactiva. Se le subió porque estaba con dolor, se le subió porque había perdido a un familiar, etcétera. Pero tenemos que explicar, no podemos aceptar todo lo que el paciente diga. Una parte de la relación médico-paciente es la educación en salud a nuestro paciente. Bien, los términos médicos, como decíamos, son parte importantísima, indispensable, diría yo, para la realización de una presente enfermedad. Entonces aquí van a tener usted tareas de ir sacando ese listado de términos médicos de cada tema que vayan leyendo. Si están leyendo disnea, ya encontraron varios términos, disnea, ortopnea, taquipnea, disnea paroxística nocturna, platipnea, etcétera. Entonces, todos esos términos ustedes los tienen que ir anotando y haciéndolos parte ya de su léxico para que no sea difícil para ustedes. Yo les pongo aquí unos ejemplos de términos médicos como la epífora, que es el lagrimeo, el terigión. Este es un término médico que lo ocupamos cuando estamos describiendo el examen físico de ojo y es entendido como un engrosamiento de la conjuntiva vulvar que forma un pliegue triangular que compromete la córnea y ustedes lo han visto. La gente le llama popularmente carnosidad del ojo. Madarosis es la ausencia de pestañas, el orzuelo, que es el famoso pispelo, ¿verdad? Que ya les dijo la doctora de Rodríguez que no le vayan a decir pispelo, es una inflamación de las glándulas de meibomio que es marcadamente dolorosa y eritematosa. Contrario a lo que la gente cree, no es por andar viendo a un perro orinar, ¿verdad? Es una inflamación por obstrucción de una glándula, posiblemente de características infecciosas o inflamatorias. Hipertelorismo es un aumento de la distancia interorbitaria, los ojos más separados. Esto lo podemos ver en síndromes congénitos como el síndrome de Down y tenemos que describirlo, ¿verdad? Y esa es la forma de describirlo con el término apropiado. Lagoftalmo. El lagoftalmo se define como la incapacidad para cerrar el párpado. Está presente en una patología muy frecuente que es la parálisis del séptimo par o parálisis facial. El paciente con parálisis facial no puede cerrar el ojo del lado que está paralizado y entonces a eso le llamamos el signo de Bell, pero lo que el paciente tiene, el signo que tiene se llama lagoftalmo. Hay otros síntomas de acuerdo al sistema que estemos evaluando, por ejemplo, la broncofonía, que es un aumento de la resonancia de la voz cuando la auscultamos con el estetoscopio, hematemesis, vómitos con sangre roja rutilante, melena, deposiciones de heces negras, fétidas y malolientes, mareo, contrario a lo que aquella paciente que les conté que significaba dolor de espalda, mareo es una sensación de cabeza hueca, una sensación de inestabilidad, no tiene nada que ver con sensaciones ilusorias de movimiento, eso se define como vértigo. Disfagia, ya habíamos hablado que es la dificultad para tragar. Ataxia es la incoordinación de los movimientos. El paciente camina como que si estuviera borracho y no está borracho. Esa es una ataxia cerebelosa, ¿verdad? El síncope, que ya lo habíamos mencionado, es una pérdida del tono postural con pérdida de la conciencia. Y la lipotimia, una pérdida del tono
postural sin pérdida de la conciencia. Entonces, esto de los términos es muy importante, muy importante. Yo ahorita les presenté solo un breve listado de los muchos que van a encontrar. No pretendo que en los primeros 2 días del registro ya ustedes se lo sepan, pero sí requiero que sean diligentes estudiosos, ¿verdad? Que vayan buscando, que vayan leyendo patologías y que vayan encontrando esos nuevos términos que van a enriquecer su vocabulario médico. En muchos casos, o algunas veces, los signos y síntomas que el paciente refiere como la queja principal no siempre van a coincidir con el motivo por el cual lo ingresamos, ¿verdad? Ya que el motivo del ingreso no es solo el motivo de consulta, sino que incluye una integración intelectual, una interpretación de estos datos que va unido lo que encontramos en el interrogatorio, lo que encontramos en el examen físico, los datos en exámenes de laboratorio y gabinete, ¿verdad? Más algunas otras características. Por ejemplo, un paciente que no tiene quien lo cuide, que está solo o abandonado, y solo eso, casi que independientemente de cualquier enfermedad, de cualquier diagnóstico, tiene un criterio para quedar ingresado porque no va a poder cumplir un tratamiento a cabalidad. Quizás no es la mejor indicación, pero es una indicación. Entonces, a veces son factores ambientales los que nos obligan a ingresar al paciente. Bien, decíamos que voy a presentar un caso clínico. Esto no es un caso completo debido a que solo tiene las 3 partes de la estructura de la historia clínica de la anamnesis que acabamos de ver. De hecho, solo tiene, espérenme, déjenme poner mi puntero, solo tiene la identificación, el motivo de consulta o consulta por y la presente enfermedad. Entonces vamos a comenzar. Nicolás de Jesús López, 68 años, estado civil acompañado, ocupación agricultor, domicilio San Isidro, San Vicente, escolaridad primer grado, religión cristiana. Esto es básicamente los aspectos que debe incluir una identificación. Como les decía en la clase hace un momento, también pueden poner el número de cama, el servicio en el que se encuentra, la fecha de la historia y la fecha del ingreso. Consulta por el cansancio. Es un paciente masculino de 68 años, con antecedente de hipertensión y diabetes desde hace 12 años, tratado en el Hospital Sacamil con Losartán 50 miligramos, una tableta por la mañana, e insulina lenta o NPH 14 unidades por la mañana, 10 unidades por la noche de vía subcutánea. Además, refiere que consume cardioaspirina de 81 miligramos, una tableta por la mañana, que ha dejado de asistir a sus controles y que ha suspendido su tratamiento desde hace 4 semanas por motivos económicos. Si se fijan, esta parte de la presente enfermedad es un poquito de la identificación, conocer qué tipo de paciente tenemos frente a nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, acá nos da bastante información que es adulto mayor porque tiene más de 65 años, que es hipertenso, que es diabético, que usa medicamentos pero que los ha suspendido por motivos económicos desde hace un mes, lo cual ya es importante. Como les decía, una forma muy buena de tratar de marcar desde cuándo el paciente se siente mal es preguntándole hace cuánto tiempo él comenzó a sentir cambios en su salud. Entonces a este paciente se le hizo esa pregunta y ya ustedes ven que esto ya está bien bonito, bien redactado, pero cuando uno está haciendo el interrogatorio puede hacer muchas preguntas, tomar un borrador y luego pasarla en limpio, ¿verdad? Entonces comienza propiamente la presente enfermedad diciendo que hablando del paciente, ¿verdad? Quien encontrándose en aparente buen estado de salud, hoy consulta con historia de 3 meses. 3 meses. Esto quiere decir que 3 meses atrás el paciente inició con los síntomas que vamos a describir. Esto implica, si hacemos la presente enfermedad de forma cronológica, que no podemos decir más adelante hace 6 meses o hace 8 meses porque estamos intentando comenzar del síntoma más antiguo. Entonces, con historia dice de 3 meses de iniciar disnea de grado 2. La disnea de grado 2 es aquella que se refiere al aparecimiento de cansancio o sensación subjetiva de falta de aire con los moderados esfuerzos. En el paciente y así está descrito, que es aproximadamente dos cuadras o 2 manzanas, dice el libro. Además, al mismo tiempo que esta disnea inició con edema de miembros inferiores, miren qué importante la descripción del edema. El edema llegaba hasta los tobillos, era bilateral, derecho e izquierdo, y era de predominio vespertino.
Esto es bien importante, ¿verdad? Lo decíamos anteriormente, el edema de causa renal es predominantemente matutino y es predominantemente facial y en miembros superiores, mientras que el edema cardíaco es predominantemente vespertino o por la noche, tarde-noche, y en zonas declives como los tobillos. Esto no quiere decir que si un paciente renal tiene edema de tobillos, pues es cardíaco. No, no, no. Pero son las características en la mayor parte de los pacientes. Además de la disnea y del edema, el paciente tenía cefalea holocraniana pulsátil de leve intensidad. Importante describir el síntoma, la localización, el carácter y la intensidad. También tenía mareos, en ese momento no consultó ni se automedicó. Desde hace 15 días, quiere decir que entre los 3 meses y hace 2 semanas el paciente no presentó síntomas o siguió con estos síntomas que no cambiaron. Pero hace 15 días el paciente sintió algún cambio y dice que inició con fiebre, la cual es de tipo intermitente, que esto significa que en algún momento del día, sea con medios físicos, sea sola o con acetaminofén, la fiebre baja o se normaliza a 36, 37 grados. En este caso, la fiebre era no cuantificada, se acompañaba de escalofríos y mejoraba con administración de Panadol Azul. Importante que en las historias clínicas nuestros pacientes nos van a decir muchas pastillas que ellos pueden comprar sin receta médica en el súper, en la farmacia, en el bus, y nosotros como médicos debemos de saber sus componentes. Por lo que yo les pido que si tienen oportunidad de ir al súper, vayan al área donde están los medicamentos y averigüen qué es el Alka-Seltzer, qué es el Vital-Seed, qué es el Pepto-Bismol, qué es la intestinomicina, qué es el Advil, qué es el Tylenol, y ahí van a encontrar una gama, ¿verdad? Que es la Alka-AD, para que ustedes cuando el paciente se lo diga, ustedes saben de qué se trata. En este caso, Panadol Azul, como sabemos, es acetaminofén, trae 2 tabletas, cada una de 500 miligramos, el paciente se tomaba una tableta cada 6 horas. Concomitantemente es un término que se utiliza para decir que junto al síntoma que yo acabo de describir anteriormente se han presentado los demás. Y dice que concomitantemente presenta odinofagia, que es dolor para tragar, odinofagia, rinorrea, tos con expectoración, tos con expectoración de esputo amarillento. Esto es importante, la tos puede ser seca o puede ser húmeda. Y si es húmeda, quiere decir que el paciente está, en la mayoría de los casos, desgarrando esa secreción, ese esputo, al que el paciente normalmente le llama flema. Hay que describir las características de este esputo, ¿verdad? El color por lo menos. Nos vamos a llevar sorpresas que dicen que tiene sangre, que es color negro, que tiene mal olor, etcétera. Hay que describir lo más que podamos. Y también presentaba dolor fuerte en la región subcostal inferior izquierda. Si se están imaginando un tórax, aquí en la región del corazón precordial, luego la región axilar, debajo de la región axilar, pero todavía en el área de tórax, sería el lugar donde el paciente se estaba quejando de dolor. Miren qué importante la descripción del dolor. Dice que el dolor era desencadenado con la inspiración y la tos. Esta característica es la característica del dolor pleurítico, que yo quiero que vayan y busquen qué es el dolor pleurítico. Yo les adelanto que es un dolor en el que la pleura se ha visto comprometida. Entonces puede ser una neumonía con derrame, puede ser un derrame pleural y por irritación de las raíces nerviosas hay un dolor cuando se mueve, ¿verdad? La caja torácica. Ha notado también, dice que el edema de miembros inferiores, que hacía 3 meses era solo hasta los tobillos, ahora ha ascendido hasta las rodillas. Y la disnea, que antes era de moderados esfuerzos, ahora se presenta con mínimos esfuerzos. También ha presentado ortopnea, que esto se investiga preguntándole al paciente con cuántas almohadas duerme por la noche. Si el paciente le dice duermo con una y pachita, eso no quiere decir que no hay ningún problema. Pero si el paciente le dice, no, doctora, no puedo dormir acostado, siento que me canso, me ahogo, me obliga a sentarme o a poner 3, 4 almohadas o tengo que dormir en la hamaca o en un sillón sentado. Eso es ortopnea y se define como disnea al decúbito dorsal. Yo les he puesto acá el término para que ustedes lo puedan entender, pero en una historia clínica no necesariamente se pone la descripción del síntoma. Se sobreentiende que si dice ortopnea es disnea al decúbito dorsal. Esto fue desde hace 3 días, motivo por el cual se automedicó con un diurético, que no recuerda el nombre, y por no mejorar decide consultar, es primera vez del cuadro.
Entonces yo les presento esta anamnesis, esta presente enfermedad, esta primera parte de la anamnesis, porque es una anamnesis incompleta, solo para que solidifiquemos los aprendizajes que hemos llevado hasta hoy. Que ustedes puedan tener una idea cómo se redacta, cómo se escribe, cómo se lleva el orden, hasta cómo se culmina o termina. Bien, continuemos ahora con porque no hemos terminado, ¿verdad? En la parte del interrogatorio todavía nos falta la parte de los antecedentes personales. Decíamos que dentro de los antecedentes personales debemos de comenzar con los antecedentes fisiológicos, en los que tenemos que incluir los hábitos dietéticos. Podemos preguntar al paciente qué acostumbra a desayunar, almorzar y cenar, y poner una breve descripción. En el desayuno, huevos, frijoles, tortilla, café. En el almuerzo, macarrones, sopas de verduras, refresco y tortilla, y en la cena plátano frito, frijoles, queso y un café, por decir un ejemplo. ¿Por qué esto es importante? Por ejemplo, en el paciente diabético, ¿verdad? Un paciente diabético que le dice que desayuna pupusas con café y pan dulce, almuerza pizza con Coca-Cola y cena yuca frita con pepesca, pues ya ustedes tienen una idea de cuál va a ser el nivel de glucosa que va a tener este paciente. Si es mujer, el ciclo menstrual va incluido dentro de los antecedentes fisiológicos. Debemos preguntar la fecha de la primera regla, la fecha de la última regla vista o si el paciente se encuentra en menopausia. Asimismo, debemos de preguntar si ha hecho su chequeo ginecológico, si se ha hecho citología, mamografía. Debemos de preguntar si ha tenido hijos, cuántos hijos, si ha tenido aborto, que eso se llama la fórmula obstétrica, se las explico más adelante. Si hace actividad física, qué tipo de actividad física, cuántos minutos y cuántas veces por semana. Los libros indican que debemos de preguntar sobre relaciones personales. Quizás yo les recomiendo que pregunten con quién vive, si vive con esposa, con la mamá todavía, con el papá, si vive solo, que esto es importante para el adulto mayor, para ver quién lo cuida, quién hace sus alimentos, dónde trabaja, en qué trabaja, si tiene estabilidad, algunas preguntas personales que pudieran no querer ser contestadas por su paciente y ustedes deben de respetar, no vayan a estar. Si no me dice la doctora de García, me va a regañar porque no lo puse en historia. No, ¿verdad? No, debemos de respetar. Incluso también con el tema sexual, ¿verdad? Si no quiere decir su orientación sexual, si no quiere decir si tiene pareja, si no quiere decir cuántas parejas ha tenido, no tiene derecho y debemos respetarlo. En los antecedentes patológicos debemos de preguntar todas las patologías que el paciente, con las que el paciente ha tenido un diagnóstico hecho por un médico: diabetes, hipertensión, el tiempo de evolución, 12 años, 15 años, 20 años, un año, 6 meses, 3 meses, el tratamiento, aunque lo volvamos a repetir, que ya lo pusimos en la presente enfermedad, lo debemos de colocar. Ahí debemos de ser lo más minuciosos, poner los miligramos, las cantidades, la dosis exacta. También se deben de incluir alergias, tanto ambientales, farmacológicas o alimentos, ¿verdad? También tenemos los antecedentes familiares y los antecedentes ecosociales. Vamos a ir describiendo cada uno de ellos. Dentro de los antecedentes fisiológicos o no patológicos, debemos preguntar en el caso de los pacientes hasta 18 años, que son llamados pacientes pediátricos, aspectos relacionados con su nacimiento: si tuvo un parto normal, si fue cesárea, cuánto pesó al nacer, si recibió lactancia, cuánto tiempo, al cuánto tiempo salieron los dientes, al cuánto tiempo caminó, cómo fue su desarrollo del lenguaje. Por favor, hago énfasis que esto es solo para cuando evalúen niños o jóvenes hasta 18 años. No me le vayan a andar preguntando al viejito de 90 años y cómo nació, cuánto pesó al nacer, porque evidentemente no les va a responder, ¿no? Y no tiene sentido ya para la mayoría de patologías. Como decíamos, en la mujer tenemos que preguntar la primera regla, si su ritmo menstrual es regular, si viene mes a mes, cuánto dura, si es abundante, si tiene dolor menstrual o dismenorrea, su fecha de la última regla, su sexarquia o inicio de relaciones sexuales, su fecha de última citología, así como de mamografía. No se olviden que la mamografía solo está indicada en mujeres mayores de 40 años. No le vayan a preguntar a una joven de 20 cuándo se hizo la mamografía, porque a ella no le corresponde realizarse una mamografía. También decíamos que teníamos que preguntar acerca de los partos, si ha tenido hijos, si en caso que es mujer. Y entonces la fórmula obstétrica se puede abreviar con unas siglas incluyen la letra G, que significa las gravideces o embarazos, la letra P, la paridad o partos, otra P que significa bebés que nacieron prematuros, es decir, antes de 37 semanas de gestación, luego la A, que son abortos, y la B de vivos. Entonces la fórmula obstétrica es GPP-AB. Entonces, si, por ejemplo, en mi caso, ¿cuántos embarazos ha tenido? 2 embarazos, grávida 2. ¿Cuántos partos ha tenido? Para 2.
¿Ha tenido prematuros? No, para 0. ¿Ha tenido abortos? Tampoco no, aborto 0 y vivos 2. Mi fórmula obstétrica sería grávida 2, para 2, prematuro 0, aborto 0, vivo 2. Se supone, doctora de Rodríguez, cuando veamos semiología ginecológica y en nosología 2, les va a decir que en una mujer que no está embarazada, en teoría no se ponen las gravideces, solo las paridades, partos, abortos, prematuros y vivos. Solo que esté embarazada se agrega la letra G, pero eso lo pueden poner, lo pueden quitar, no es una cosa que sea grave, que sea indispensable, ¿verdad? Pero mi obligación ahorita es enseñarles qué significa y cómo lo deben hacer. Entonces aquí gravideces o embarazos, partos, prematuros antes de las 37 semanas, abortos, que son pérdidas menores de 20 semanas, y los hijos vivos al momento. Intenten realizar la fórmula obstétrica de esta persona, paciente femenina de 36 años, que está embarazada ahorita, tiene 28 semanas de gestación, dice que tiene 2 hijos vivos, tuvo un aborto hace 2 años y que sus partos fueron a término. Entonces es una paciente femenina, como está embarazada, vamos a poner la letra G, la G del embarazo actual, más la G de los 2 hijos vivos, ya serían 3, más la G del aborto, porque en ese momento estuvo embarazada. Entonces sería 1, 2, 3, grávida 4. Partos. ¿Cuántos partos ha tenido? Al parecer 2 nada más, 2 hijos vivos, porque el aborto no se cuenta como parto, entonces sería grávida 4 para 2. Prematuros no ha tenido, aborto tuvo 1 y los vivos al momento son 2. Grávida 4, el embarazo actual, los 2 hijos vivos y el aborto. Partos 2, prematuros ninguno, aborto 1 y vivo 2. Intenten hacerlo en casa con sus mamás. Vamos a entrar entonces ahora a los antecedentes personales patológicos. Se me olvidaba decirles que en algunos libros incluyen dentro de los antecedentes fisiológicos en la dieta hábitos como si toma café, si toma té, cuántas horas de sueño, el patrón defecatorio, cuántas veces orina, si se levanta a orinar en la noche, cuántos litros de agua toma, ¿verdad? Lo pueden incluir o lo pueden poner en otro apartado que se llama hábitos. Vamos a hablar de los patológicos ahora. Dentro de los antecedentes patológicos debemos de preguntar sobre enfermedades pasadas. Por ejemplo, si en la infancia tuvo enfermedades exantemáticas como sarampión, rubiola, papera, varicela, fiebre reumática. Y en los adultos, por supuesto, si el paciente no nos los ha dicho en la presente enfermedad, si es hipertenso, si ha tenido un ataque vascular cerebral o accidente cerebrovascular, si es diabético, tiene enfermedades cardíacas, si ha tenido o tiene tuberculosis, si tiene o ha tenido enfermedades venéreas o cáncer. También dentro de los antecedentes patológicos debemos de preguntar si ha estado ingresado previamente. A menudo el paciente dice, he estado ingresado porque me operaron. Entonces ahí aprovechamos para preguntar los antecedentes quirúrgicos. De qué lo han operado, cuándo fue y si no tuvo complicaciones. Me operaron del apéndice en el 2001, eso se llama apendicectomía y así se coloca. Me operaron de la vesícula, le va a decir el paciente. Y usted le va a preguntar, ¿le hicieron una operación grande aquí en el hipocondrio derecho o fue por 3 hoyitos? Ah, por 3 hoyitos. Eso se llama colecistectomía laparoscópica. ¿En qué año fue? En el 2007 y no tuve complicaciones. También tuve 2 cesáreas baja transversas, una en el 2007 y una en el 2010 sin complicaciones. Y una histerectomía laparoscópica también en el 2019. Se completan los antecedentes quirúrgicos del paciente. También debemos preguntar los antecedentes de inmunizaciones o vacunas. Si tiene el carnet de vacunación completo, no es necesario que lo muestre, idealmente es así, pero casi nadie tiene el carnet de vacunación. Y esto en la infancia, ¿verdad? Si tuvo las vacunas de la infancia. Y en edad adulta, aunque culturalmente en El Salvador no utilizamos las vacunas, hay refuerzos como del tétano. Por ejemplo, el personal de salud, incluyendo usted, deberíamos de tener las vacunas y el esquema completo de la hepatitis B, de la influenza estacional cada año y del neumococo. Entonces debemos preguntarlo a nuestro paciente. Aquí también en antecedentes patológicos vamos a preguntar las enfermedades anteriores, decíamos hipertensión, diabetes, su tratamiento, su vía de administración y si no lo ha suspendido.
También decíamos que en antecedentes patológicos debemos preguntar las alergias. Importante no confundir alergias con efectos secundarios. Muchos pacientes le dice a uno, doctora, ¿y el antibiótico que me va a dejar no lleva sulfa? Y uno le pregunta, no lleva sulfa, pero ¿por qué usted es alérgico? Sí, soy alérgico. ¿Qué le da la sulfa? Diarrea. Eso no es alergia, eso es un efecto adverso de casi todos los antibióticos. Entonces, alergias son a esas ronchas en la piel, picazón o incluso shock anafiláctico, ¿verdad? Que sería la forma más grave de una alergia. Importante que seamos minuciosos cuando estemos haciendo estas preguntas. Luego, los antecedentes familiares. También debemos de preguntar si hay algún dato o alguna enfermedad que nosotros sepamos que tiene algún componente genético hereditario importante para el paciente. Dentro de estas enfermedades, a la cabeza debemos de preguntar la edad y la salud o causa de muerte de abuelos, padres, hermanos. No se olviden que una muerte por enfermedad cardiovascular en un hombre menor de 55 años y en una mujer menor de 65 años podría ser un factor de riesgo cardiovascular como hablamos en la clase de aterosclerosis. Entonces es muy importante preguntarlo. Si le dice, mi mamá murió a los 101 años, ya ni pregunte de qué murió, que ya le tocaba, ¿verdad? Pero si le dice, mi mamá murió a los 38 años después de que yo nací, pregunte qué fue lo que pasó, ¿verdad? Luego, enfermedades que sabemos nosotros que tienen algún componente genético hereditario o un componente de transmisión por vivir en el mismo sitio del paciente, por ejemplo, hacinamiento, tenemos diabetes, tuberculosis, cáncer, hipertensión, accidente cerebrovascular, enfermedades cardíacas, dislipidemia, trastornos hemorrágicos, anemia, enfermedad renal, asma, si consume tabaco, si consume alcohol, problemas de peso, si hay historia de enfermedades mentales como depresión, suicidio o esquizofrenia y si tiene algún otro síntoma similar a los que está presentando el paciente. Dentro de los antecedentes ecológicos sociales estamos hablando de los antecedentes del hogar donde él vive o del medio. Aquí se consignan antecedentes vinculados con el ambiente familiar, laboral, social y cultural. Se le pregunta sobre su lugar de habitación, el tipo de casa, si es una casa urbana, si es rural, si es de ladrillo y piso o si es de bajareque, si tiene servicio sanitario. Preguntemos por favor si es fosa. Se van a sorprender la gran cantidad de personas en El Salvador que todavía defecan en fosas. Si tiene agua potable, si tiene luz eléctrica, si le llega el camión recolector de basura, si no, si la quema, la entierra o qué hace. Si tiene cocina o si cocina con leña, importantísimo por el tema de enfermedades respiratorias. Si tiene animales, que los salvadoreños tenemos a menudo animales, si son domésticos, perros, gatos, si tiene gallinas, aves de corral, palomas, pericos, si tiene vacas, cerdo, etcétera, si es un ambiente rural, la procedencia del paciente. Y también si tiene exposición a tóxicos, fábricas cercanas. Ahora los pacientes les dicen, hay una antena de celular cerca de mi casa. Entonces, esto tomémoslo en cuenta porque en realidad desconocemos la importancia de este tipo de ondas que puedan estar emitiendo en su relación con algunas enfermedades. Deberíamos de colocarlo en la historia del paciente. Bien, y decíamos en la primera clase en la primera parte de la clase que después de terminar los antecedentes estamos ya por iniciar el examen físico, pero antes de ello hay que hacer una parada, ¿verdad? Y hacer lo que se llama la revisión por sistemas. La revisión por sistemas, les decía yo que aunque bien es cierto, suena que le voy a examinar al paciente, no se trata de examinar, se trata de una serie de preguntas como les voy a explicar a continuación. La revisión por sistemas es un interrogatorio rápido y completo, de cabeza a pies. Incluye todos los sistemas del cuerpo y tiene el objetivo de descubrir algunos síntomas que no han sido obtenidos durante la entrevista, pero que puedan necesitar ayuda. Parte de la revisión por sistema ya se realizó. Por ejemplo, cuando lleguen al área de infecciones, podría ser que le pregunten al paciente fiebre, dolor de garganta, y el paciente ya se lo dijo en la presente enfermedad. Entonces ahí ya no es necesario volverlo a aclarar ni preguntar características. Más bien, en este momento lo que pretendemos es hacer un escrutinio, ¿verdad? Un último esfuerzo por encontrar algún padecimiento, tal vez no relacionado con el motivo por el cual ha llegado a consultar, por ejemplo, un sangrado vaginal intenso, dolor menstrual, y que el paciente necesite que se haga alguna intervención, aunque no de emergencia.
Por último, estas preguntas que vamos a hacer no deben de ser probadas de manera exhaustiva. Básicamente es una pregunta, ¿ha tenido o no ha tenido? Si el paciente dice, no, no he tenido, ¿está seguro que no ha tenido? Y no se acuerda, no, ¿verdad? No tenemos que ser exhaustivos en estas preguntas. Ya van a ver el documento que ocupamos para hacer la revisión por sistema, un sí y un no, o sí lo he tenido, no lo he tenido, y se marca ya, porque yo les pido les permitimos, digamos, que metan esta hojita para que no les toque escribirla porque es muy larga y que solo vayan señalando con un chequecito o fluorescente qué es lo que el paciente les dice positivo, ¿verdad? Entonces aquí tienen esta imagen. Comienza con unas preguntas generales, como es su estado usual de salud, ha tenido fiebre, escalofrío. Aquí solo espero que diga sí, no, no, no. ¿Cómo es su apetito? Bueno, ha cambiado de peso, no, se siente débil, no, siente fatiga, sí, siente dolor, sí, en el pecho. Piel, si tiene exantemas o erupciones, si le pica, si tiene hematomas espontáneos, si tiene cambios en las apariencias de los lunares, si tiene mareos, si dolor de cabeza, traumas, si usa lentes, si ha tenido cambios en la visión, si mira doble, que es diplopia, si tiene dolor en los ojos, enrojecimientos, secreciones, cataratas, que es opacidad del cristalino. En el oído, pérdida de la audición, uso de auxiliares auditivos, si tiene secreción, dolor, tinnitus o zumbido de oído. En la nariz, si tiene epistaxis o sangrados nasales espontáneos, secreciones o se ha perdido el olfato. En la boca, sangrado de encía, dolor al deglutir y así sucesivamente. Entonces, hacemos estas preguntas y el paciente nos contesta sí o no. Esto sé que es un poco, toma un poco de tiempo, pero es muy importante. No debemos dejar de hacerlo antes de entrar al examen físico. Y bien, entonces, a manera de resumen, la estructura de la historia clínica tiene una identificación, nombre, fecha de nacimiento, profesión, sexo, domicilio, escolaridad, estado civil, creencia religiosa o fe que profesa, nacionalidad y fecha de la historia. Luego el motivo de consulta o consulta por el dolor, la calentura, el ataque, el corazón, el cansancio, etc. Luego la presente enfermedad, donde describimos signos y síntomas de forma cronológica, ordenada, bien redactado. Luego los antecedentes personales, fisiológicos, patológicos, familiares, ecológicos, sociales. Y por último, la revisión por sistemas. Esta es a manera de resumen y a manera de repaso. Bien, entonces ahora vamos a darles algunas claves para realizar una buena anamnesis. La primera clave, cuando uno ve por primera vez a un paciente en la clínica, la curva de aprendizaje va hacia arriba. Casi que vemos que lo que hemos aprendido de aquí en tercer año, en segundo año y en primer año no es nada en comparación con todo lo que estamos aprendiendo hoy. Y eso es normal, nos ha pasado a todos. Durante los encuentros que tenemos con nuestro paciente, a veces resulta muy difícil saber cuáles son las preguntas correctas que yo debo de hacer y cómo debo clasificar la información. Esto lo van a ir tomando con experiencia con el tiempo. Por eso es que para nosotros las prácticas son muy importantes. Lo siguiente que voy a presentar son algunos trucos. Estos también están tomados del libro de Historia Clínica basada en evidencia, que está en su bibliografía de su programa, si lo quieren revisar, para que podamos sortear con un poquito más de facilidad algunos obstáculos. Yo sé que en este momento no vamos a tener contacto con pacientes en el hospital, pero podemos hacer historia clínica con la gente de nuestra familia, incluso entre ustedes pueden hacerse una historia clínica y entonces espero que estas sutilezas de la toma de la historia clínica les puedan servir. Primero, aunque esté en apuros, no lo demuestra. Si sabe que tiene cierta cantidad de tiempo con el paciente, intente sacarle el mayor provecho. Mantenga el contacto visual, por favor. Esto es importantísimo para la relación médico-paciente. ¿Cómo se logra esto? Levantando la cabeza para mirar al paciente y en algunos casos asintiendo con la cabeza en señal de que usted está poniendo atención o está entendiendo lo que el paciente le está diciendo. No es necesario reunir la información en el mismo orden. Yo les acabo de presentar hace un momento una presente enfermedad, pero para poderla redactar bien yo tomé notas en un borrador. Lo puede hacer. Las presentaciones orales y escritas deben entregarse en un formato estándar, como yo se los enseñé, y deben de tener una estructura, ¿verdad? Pero a la hora de que usted esté reuniendo la información, puede usar un borrador, hacerla en suso y después pasarla. Esto se les permite en este momento porque son estudiantes. Ya luego van a tener que tener la capacidad de hacerla ya en limpio de una sola vez.
Recuerde que el hecho de que se presente la información en un orden particular no significa que tiene que reunirla de esa manera. A veces el seguimiento de una plantilla rígida puede hacernos que pasemos por alto algunos otros detalles u oportunidades. Por ejemplo, el libro pone que si usted está preguntando acerca de medicamentos, drogas y alcohol, que aunque está reservado para el lado, la parte de antecedentes personales, pero justo después de que el paciente se queja de insomnio. Entonces debemos de aprovechar las oportunidades. Si le dice que no está durmiendo bien, si le dice que está con un tinte ictérico, en ese momento debemos preguntar si consume alcohol. Lo volvemos a poner ya cuando estemos en los antecedentes patológicos, ¿verdad? Si usted espera el momento correcto para hacer las observaciones, se puede volver algo artificial y se podría sacrificar la eficiencia diagnóstica. Entonces debemos de ser un poquito más espontáneos, ¿verdad? A la hora de estar sacando la historia clínica de nuestro paciente. Admita cuando esté confundido. Con nuestros pacientes es muy fácil confundirse. A veces dicen una fecha, de repente dicen otra, a veces no ponen fecha, sino que toman eventos de su vida. Les decía yo en la clase anterior, cuando murió mi papá, cuando me operaron, cuando fui a Estados Unidos, y uno dice, ¿y eso cuándo fue? Y eso puede causar confusión para el médico que está tomando la historia clínica. Entonces, no se preocupe por decirle que no le ha entendido, que le vuelva a explicar. Al paciente le interesa que el médico lo entienda bien para que no nos equivoquemos en el diagnóstico. Entonces, no tema decir lo siento, no entendí bien eso. Y si algo no tiene sentido, persista hasta que lo aclare. No deje que los antecedentes fuera de la historia. Ningún aspecto de la historia es más importante que la relación cronológica entre un evento y otro. Entonces resulta muy útil señalar una línea de tiempo que indica cuándo comenzaron los síntomas, lo que les explicaba anteriormente. El patrón cronológico de los síntomas no solo ayuda a establecer un diagnóstico, sino también informa la urgencia de la respuesta. Y aquí un ejemplo, ¿verdad? Es poco probable que una cefalea que es crónica, recurrente, cuyo patrón o características no ha cambiado en los últimos años, represente una urgencia en este momento, aunque el dolor que ella diga sea fuerte. No así una cefalea de inicio reciente, de intensidad moderada, pero que pudiera significar un aumento de la presión intracraniana. Cuando la historia del paciente parece inevitablemente confusa, pregúntele cuándo fue la última vez que recuerda haberse sentido bien por completo. Después pregunte qué notó primero, cuándo se empezó a sentir enfermo y qué pasó después y después y después, porque ya sabemos que una cronología sólida es la base de un diagnóstico exacto. Atiende el factor que causa temor. Hay situaciones que el paciente le va a consultar y que para ustedes parecen triviales, pero para él resultan agobiantes. Por ejemplo, un dolor en el abdomen podría resultar angustiante para un paciente de 53 años cuyo papá se murió de un infarto, pero entonces usted debe decirle, mire, no, no parece un dolor isquémico, el dolor lo tiene usted aquí en el abdomen a nivel del ombligo y los libros mencionan que los isquémicos, los dolores isquémicos rara vez están del ombligo hacia abajo, entonces debemos de intentar dar tranquilidad, dar paz y decirle, voy a hacer el electrocardiograma, no se preocupe, vamos a descartar para que usted quede tranquilo. Si no se atienden las preocupaciones del paciente, esto puede producir ansiedad e incluso aumento de las molestias. Confíe pero verifique. Ya hablamos que no debemos de creerle 100% al paciente. Por ejemplo, dice una mujer de 48 años con tos crónico que responde a la pregunta ¿fuma? Con un no, tal vez dejó de fumar ayer después de 30 años. Entonces, esto parece un chiste, pero seamos detallistas, ¿verdad? ¿Nunca ha fumado? No, nunca he fumado, ok. El alcohólico podría informar que toma 1 o 2 tragos por noche, pero solo un médico persistente se enterará que cada trago equivale a 950 mililitros de cerveza. Es una cerveza regia de 1 litro, ¿verdad? Entonces, eso equivale a 4 cervezas normales. Entonces, debemos de ser minuciosos y detallistas. Siga sus instintos. Esto es muy importante. La entrevista médico-paciente al final es una conversación entre dos personas. No hay necesidad de acusar a nadie. A menudo todo lo que necesita es una simple observación presentada como conjetura. Entonces usted puede decirle al paciente, parece preocupada por algo. Si se siente incómoda, desea hablar de eso y entonces el paciente puede comenzar a abrir su corazón y decirle, ¿verdad?, todos los síntomas que pudiera tener. Nosotros rara vez hacemos esto porque si dejamos hablar al paciente no terminamos de hacer todas las actividades que tenemos que hacer, ¿verdad? En el hospital o en el turno que nos corresponde.
pero en la medida de lo posible, si ustedes todavía tienen tiempo, ¿verdad? Que lo van a tener mientras son estudiantes, intenten hacer esto con su paciente, ¿verdad? No, no artificial, ¿verdad? No porque yo se los estoy recomendando, sino que por la verdadera preocupación que debemos de tener por el prójimo, que es lo que mueve a los que estudiamos la carrera de medicina. Aplicado con juicio, el silencio es oro. Con el deseo de no perdernos nada, la mayoría de los que comenzamos a entrevistar hablamos demasiado. Intente no interrumpir al paciente. No olvide darle la oportunidad de completar cualquier detalle omitido si termina la entrevista con la frase algo más en lo que le pueda servir, algo más que ha sentido o algo más que quisiera consultar. Escucha al paciente, él está diciéndole su diagnóstico. Sir William Osler, ¿verdad? Escuchar es un arte. Algunas personas tenemos problemas con escuchar, algunas veces es por cuestión de tiempo. Ojalá que ustedes puedan tomar en cuenta este consejo cuando ya se encuentren en el área hospitalaria evaluando a sus pacientes. Bien, una buena historia clínica tiene un doble propósito. Dice, si se incorporan estos lineamientos al tomar la historia clínica, aumentará la probabilidad de obtener la información correcta, mientras se forma una conexión crítica con el paciente, lo que ya de por sí es terapéutico. No puedo evitar comentarles que tengo pacientes que en muchas ocasiones me han dicho, doctora, con solo verla ya me siento mejor. ¿Verdad? Y esto es porque el paciente siente un consuelo, siente un alivio que va a llegar donde alguien que le va a ayudar. Entonces, doble propósito. Hacer bien la historia clínica le va a ayudar a llegar a un diagnóstico y al mismo tiempo le va a ayudar a formar la relación médico-paciente porque su paciente estará inmensamente agradecido que usted ayudó a resolverle los síntomas o molestias que presentaba. Bien, para terminar, un caso clínico más. Tenemos este caso ya está completo con identificación, motivo de consulta, presente enfermedad y antecedentes. Lo único que le falta es la revisión por sistemas, ¿verdad? Que para fines prácticos no la tenemos, no estaba en el expediente electrónico que tenía, pero es muy importante que recuerden que antes de pasar a la parte de examen físico hay que realizarla. Bien, en cuanto a la identificación, es don Mario Espinosa, de 56 años, es maestro del domicilio de Soyapango, es católico, casado y su escolaridad es universitario. Consulta por el dolor. Paciente masculino de 59 años, conocido en el Hospital Sacamir con el diagnóstico de hipertensión, hipercolesterolemia y obesidad, tratado con losartán 50 miligramos, una tableta cada mañana, atorvastatina 20 miligramos, una tableta por la noche y cardioaspirina 81 miligramos, una tableta por la noche. Dicho tratamiento, según el paciente, es irregular. A veces lo toma y a veces se le olvida. Afirma que por la pandemia no ha tenido controles. Hoy consulta con historia de aproximadamente una hora de iniciar de forma repentina dolor torácico en la región retroesternal de fuerte intensidad 9-10 según la escala visual análoga y de tipo opresivo. El paciente, entre comillas, nos dice siento que tengo algo encima y que se acompaña de náuseas, sudoración, que el término médico es diaforesis profusa, y sensación de angustia. Paciente afirma que estaba caminando hacia su trabajo en una cuesta cuando inició los síntomas. Se detuvo, pero la molestia persiste y se acompaña de dificultad respiratoria, por lo que decide consultar primera vez del cuadro. Dentro de los antecedentes personales dice que lleva una dieta inapropiada, heterogénica, no hace ejercicio, toma 2 tazas de café al día, es etilista de 4 cervezas cada fin de semana, vive con su esposa e hijos. En cuanto a los antecedentes patológicos, ya habíamos dicho que era hipertenso y dislipidemia de 8 años de evolución y tratado con el medicamento antes descrito. También es tabaquista de una cajetilla diaria y su padre falleció a los 49 años por un infarto de miocardio. No tiene cirugías previas, ingresos previos y cree que las vacunas de la infancia están completas. En cuanto a los antecedentes del medio, su casa es de ladrillo, cuenta con agua potable, luz eléctrica, tren de aseo y vive cerca de una fábrica de gas. Y dentro de los antecedentes familiares, su mamá y su papá eran hipertensos, controlados al momento ya fallecidos. Y si se fijan, este es un ejemplo breve, ¿verdad? Muy corto, que le hace falta la revisión por sistema. Es lo que hemos intentado enseñarles a que puedan hacer. Yo los animo a que hagan historias clínicas, tal vez con una persona que les ayude en casa, con un abuelito, ¿verdad? Para que ustedes puedan estar haciendo esta práctica y esta competencia que es importante como médicos. Esto es nuestra vida diaria, hacer historias clínicas.
Y si lo hacemos, si los hacemos, nos vamos a hacer expertos, ¿verdad? Entonces, ya que ahorita no vamos a tener la posibilidad por el contexto de la pandemia, los animo a hacer historias clínicas, ¿verdad? Historias clínicas a todo el que se les ponga enfrente para que podamos poner en práctica estas competencias. Y jóvenes, esto es lo que les traía por hoy. Espero que hayan entendido y quedo atenta a sus dudas y consultas a través de los foros de consulta. Que Dios los bendiga.